Buenos días, tengan todos ustedes un cordial saludo y sean bienvenidos a este video donde entraremos a la materia de cálculo diferencial, observando los límites y el comportamiento de sus diferentes variables. El concepto de límite lo podemos definir como la noción que se tiene cuando una variable se aproxima a un valor particular. Se puede observar cómo afecta a los valores de la función, es decir, cuando los valores de x se aproximan a x, las imágenes de esta función varían. Esto quiere decir que al cambiar el valor o de posición la x dentro de su eje, las imágenes que proyectan en el eje y o lo que representa la función f de x van a cambiar. Cuando la x cambia de posición, las funciones van cambiando. Acá podemos ver que el x está en el 1 y su valor es negativo. La imagen que representa cuando el x se aproxima a 1 o es 1, el valor es negativo. Y si x tiende hacia negativo, podemos ver que la función, el f de x, también va a tender hacia negativo. Pero si x tiende hacia positivo, hacia la derecha, vemos que su comportamiento también va a ser positivo, también de manera ascendente. El ser del límite es comprender la noción de estar cerca de algo sin tocarlo. Esto involucra el concepto de límites. Ya miramos un poco de cómo se representa en el plano cartesiano con las gráficas, que es la mejor manera de poder analizar el comportamiento de las funciones y los límites. En este caso, los límites nos quieren mostrar qué pasa cuando se analiza una variable que se llama un límite o hacia el infinito, observar su comportamiento. ¿Qué pasa cuando acercamos demasiado la x hacia el 2 pero sin tocar el 2? Como acá nos dice que cerca de algo sin tocarlo, o sea, no tocamos el 2. ¿Qué pasa con esta variable? ¿Qué pasa con f de x? Pero ¿qué pasa si yo me acerco a 2? Porque me puedo acercar por la izquierda, por este lado, pero ¿qué pasa si yo me acerco a 2 por la derecha? Porque también me puedo acercar hacia acá. ¿Qué pasa con estos valores? Esto es más o menos lo que nos quiere dar a entender los límites o nos quieren dar a conocer. Esta sería más o menos la parte teórica. Vamos a ver otra diapositiva para entender un poco más, de una forma más práctica, los límites. En esta diapositiva tenemos de tres maneras representado el límite. Lo tenemos de la forma matemática, gráfica y en la forma de la tabla. De esta tabla sacamos los datos para pues poder graficar la gráfica. Como tal, estos datos están representados acá. Y acá solo estamos en la gráfica. Este puntico es este problema, este límite. Acá está la respuesta. Entonces vamos a ver cómo es que se representa. Acá nos está diciendo que el límite de 3x menos 6 cuando x tiende a 4 es igual a 6. Ya acá está resuelto ya. Pero entonces el solo problema sería hasta acá nomás. El límite de 3x menos 6 cuando x tiende a 4. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Acá lo tenemos resuelto matemáticamente. Entonces, x tiende a 4. Entonces, este 4 vamos a reemplazarlo por la x de la función. Acá está el 3 está acompañado por la x. Esta x es la que vamos a cambiar. Vamos a hacer 3 por 4. 3 por 4 nos va a quedar 12 menos 6, que es este mismo 6. 12 menos 6 nos va a dar 6. ¿Listo? Y vamos a verificar en el 4. Nos dice que cuando x, acá tenemos a x, acá tenemos a la función f de x. Cuando es 4 nos vemos que es 6. ¿Sí? Y en el gráfico les decía que era este puntico. Podemos ver que x, acá es el eje x, el eje y, x es 4, que sería acá, y en y nos da 6. ¿Cuál sería su posición en la gráfica? Sería exactamente acá. Como decíamos en el primero, cuando x es 1, que aquí sería 1 más o menos acá, ya su valor es negativo, es menos 3, que es por acá abajo. Pero cuando x tiende hacia la derecha, tiende hacia positivo, va a ser 9, o sea, se va a ir hacia arriba. ¿Sí ve? Acá podemos ver que la línea no pasa exactamente sobre la línea de 10, sino pasa sobre 9. Acá tenemos 5 sobre 9 y sube. Continuemos.
Existen varios tipos de límites: infinito entre infinito, cero entre cero, un número entre cero, infinito menos infinito, cero por infinito, cero elevado a cero, infinito elevado a cero, uno elevado a infinito. Existen esos diferentes tipos de límites para indicarnos diferentes valores, diferentes posiciones y estadísticas que podamos usar, ya que como estamos hablando de límites, obviamente vamos a llevar un valor al extremo, a su máximo extremo, como podemos saber infinitos, hacia el infinito, hacia la derecha, que sea más infinito, o también puede ser infinito hacia la izquierda, puede ser menos infinito. ¿Qué pasa con esas variables cuando pasan esto? Cuando es con cero, el cero es un valor neutral, es una indeterminante. Entonces es muy importante, o sea, juega en muchos casos cuando se hacen límites. Más adelante vamos a ver que hay condiciones donde no puede entrar el cero, porque si el cero entra ya nos va a dar una determinación, como dije anteriormente, y pues no nos va a dar la función. En este video vamos a enfocarnos en cómo desarrollar los problemas matemáticamente según los diferentes teoremas, cómo se presentan los límites, cómo los vamos a poder encontrar en diferentes ejercicios. El primero de esos sería por función lineal, por función constante, función de identidad, diferencia y suma, por multiplicación al potenciar funciones, división y raíz de funciones. Estos son los que vamos a ver. Procedamos a ver el primero. La función lineal. De la función lineal, acá tenemos, esta sería la ecuación, donde nos dice que el límite es igual a mx más b, perdón, cuando el límite tiende a, de x tiende a, es igual a mx más b, lo que es igual a ma más b. ¿Esto qué quiere decir? Esta x la vamos a reemplazar por esta x, la x tiende a, entonces esta es esta misma que vemos acá representada. La vamos a multiplicar m por a más b y eso nos va a representar el límite de la función lineal. Vamos a ayudarnos de un ejemplo del tercer punto del taller para poder mirar cómo se opera la función lineal. Lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos. Entonces en el ejercicio nos dice que el límite de, ¿cuál es el límite de 4x más 6 cuando x tiende a 4? ¿Listo? Entonces acá esta x es este 4, m en este caso sería 4, x es obviamente la x, la variable, la incógnita, más b, que sería en este caso 6, lo que nos quería m por a más b, que en este caso sería 4 por 4 más 6, 4 por 4, 16, más 6, 22. Esta sería la respuesta de este problema al límite cuando x tiende a 4. Acá podemos observar gráficamente cómo nos da, dijimos que era 22, nos dio 22, acá este punto exactamente nos está graficando 22 y como en el problema anterior vemos que es una línea recta, es decir que cuando x tiende hacia la derecha, hacia positivo, sus funciones o la función f de x también va a tender hacia la derecha, hacia arriba, hacia positivo, pero en contrario, si tiende hacia la izquierda, hacia un valor negativo las x, también su función f de x va a tender hacia abajo. En este caso acá podemos ver gráficamente, acá sería el 22, que fue el mismo, discúlpeme, que fue el mismo resultado que vemos acá, que nos dio de 22. Sería por función lineal su gráfica. Ahora vamos a ver la función constante. Digamos que la función constante no es muy difícil, es bastante pues práctica porque pues no se puede realizar ya que no tenemos como tal una variable, la x, que es digamos la incógnita, no la tenemos, o sea, no podemos reemplazar. Digamos en este caso, acá dice 4 pues sería a, entonces el límite, de cuando x tiende a o a 4 en este caso también podría ser, sería c. No importa qué valor haya acá, hacia donde tienda x, porque acá no tenemos, podría ser a, podría ser 4, sin importar el que sea, acá el resultado siempre va a ser c. Acá tenemos un ejemplo del límite de 39 cuando x tiende a 4, entonces va a ser ¿qué? 39. ¿Por qué? Porque pues no tenemos cómo
digamos, jugar en este caso para intercambiar los valores. ¿Sí? La variable x la tenemos, pero no tenemos acá con qué, entonces va a ser igual. Igual acá el límite de 89. ¿Cuál sería el límite de 89 cuando x tiende hacia 18? Pues acá vemos que la respuesta sería 89. Sería una función constante. Ahora vamos a ver una función de identidad. ¿Qué es lo que nos dice una función de identidad? Que una función, como dice que es de identidad, es idéntica. Entonces, cuando x tiende a 1, su función f de x va a ser 1, o sea, va a ser exactamente la misma. Cuando 1.5 sea en x, la función va a ser 1.5. Entonces acá podemos ver la ecuación está representada como el límite de x es igual a cuando x tiende a a. Entonces lo vamos a pasar a un ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el límite de x cuando x tiende a 15? ¿Cuál sería la respuesta? Pues obviamente acá la tenemos, es 15. ¿Por qué? Porque pues es de función idéntica y tenemos que la función f de x es la misma que x. Y si tenemos que x es 15, pues el límite igualmente será 15. Igualmente acá tenemos cuál va a ser el límite de x cuando x tiende hacia menos 4. ¿Sí? Este está entre paréntesis solamente para representar que es menos 4. No quiere decir ninguna multiplicación ni nada, sino que vamos hacia menos 4. ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente también sería acá menos 4. Esa sería la función por identidad. Podemos continuar. Vamos a ver ya suma o resta de funciones. Entonces, algebraicamente se escribiría así, como sea el límite f de x igual a L y el límite g de x igual a m. ¿Sí? Entonces sea el límite f de x más o menos, pues dependiendo de lo que sea la suma o la diferencia, con el límite de g de x, lo que quiere decir que sería L más o diferencia con m. ¿Sí? Creo que en este se entiende un poco, eso no es muy entendible, pero es bastante fácil. Solo tenemos una función con una función diferente y el resultado de esa función la vamos a sumar o a restar con el resultado del resultado del otro límite. ¿Sí? De la función de cuando hagamos acá el reemplazo de este, que nos va a dar acá el resultado, vamos a operar. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para ver. Entonces, ¿cómo sería el límite de 8x más 5x cuando x tiende a 4? Vemos que acá x tiende a 4. Entonces acá ya está más abreviado la operación, pero pues vamos a obviamente explicarla, ya es bastante fácil. Entonces tenemos que el x tiende a 4, entonces la variable la vamos a cambiar por 4, 8 por 4, 32 y 5 por 4, 20. ¿Sí? Entonces nos va a dar, en este caso nos va a dar 32 más 20 y 32 más 20 nos va a dar 52. 52 es la respuesta para este límite con esta suma. Pero ahora veamos qué pasa si no fuera una suma, sino una diferencia, una resta. La tenemos acá, tenemos los mismos valores y tenemos x tiende exactamente, pero es una resta. Entonces vemos que 8 por x, igualmente acá, 8 por x nos va a dar 32 y 5 por x, que es 4, nos va a dar 20. Pero 32 menos 20 nos va a dar 12. El límite es muy importante, siempre obviamente los valores, los signos. Entonces ver, así vamos a desarrollar cuando sea por suma o resta diferencia de funciones. Continuamos. Vamos a hacer ahora por multiplicación de funciones. Como vimos en la diapositiva anterior, digamos que va a ser la misma estructura, ¿sí? Sea el límite f de x, L y el límite de g de x, M. Tenemos dos límites y sus respectivas respuestas. Y estas vamos a interactuar entre las dos multiplicándolas. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos el límite de 4x por, el punto nos va a indicar que es una multiplicación por 5x, cuando x tiende a 2. ¿Listo? Entonces ya sabemos que como acá es x, esta x, vamos a hacer, lo único que hacemos es reemplazo. 4 por 2 es 8, 5 por 2 es 10 y multiplicamos estos dos resultados que nos daría 8 por 10, 80. ¿Listo? Por multiplicación de funciones, esta sería la respuesta. Lo único que tenemos que hacer es, igual que anteriormente, reemplazar la x por la que tenemos acá
y luego a este resultado vamos a operarlos entre sí para que nos dé la respuesta.